tiempo, que ya tenemos evaluaciones. Vamos. Bueno, primero que todo, ¿por qué se actualizó la guía? Se actualizó debido a que hay un incremento de la prevalencia de la enfermedad en un 50% en la población con insuficiencia cardíaca. También porque hay avances en los biomarcadores, hay avances en la ecocardiografía y la resonancia magnética y aparición de la inteligencia artificial en el EKG. También hay la necesidad de integrar de integrar los conocimientos de la guía nueva con los conocimientos de la guía anterior, ya que se está quedando corta en el diagnóstico y tratamiento. Bueno, ¿quiénes integraron la actualización? Ahí están las 4 entidades: la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología y la Federación del Corazón, Federación Mundial del Corazón. Ya. Ahora, la definición, ¿en qué se trata? La anterior se basa en que hay síntomas, signos, daño estructural y funcional. Pero la actual, la actualización menciona los mismos, solo que mete los biomarcadores y deja de lado la FEBI. O sea, no es que la deja de lado, sino que la FEBI deja de ser rajatabla para poder diagnosticar insuficiencia cardíaca. Es decir, ya no basta, como les decía, con una FEBI alterada, sino que se toman en cuenta los signos, síntomas, la FEBI, el tamaño y la remodelación de cavidades, la función diastólica, las valvulopatías, la presión pulmonar y biomarcadores. En el biomarcador el más importante es el BNP y el BNT-proBNP. Enfoques, como dije, ya no se basa solamente en la FEBI. Ahora el anterior era considerada una vía estática y terminal prácticamente. Si eras diagnosticado con insuficiencia cardíaca no tenías como que una recuperación. El foco principal estaba enfocado en los estadios C y D. No había el enfoque en el A, que bueno, no es tan importante, pero en el B, que es ahora de los más importantes para poder prevenir el avance de la enfermedad. Bueno, eso, en el enfoque actual, como lo dije, signos, síntomas, anomalías estructurales y funcionales y biomarcadores elevados. La fisiopatología, ¿en qué se basa? En que primero tiene que haber una lesión del músculo cardíaco, en la cual va a haber isquemia, hiperperfusión, cambios en la masa, forma y función del corazón, lo que nos va a llevar a un remodelado ventricular. Va a haber una activación neurohormonal en la cual va a estar vinculado al sistema simpático y el sistema de renin-angiotensina de aldosterona. ¿Por qué se activan? Debido a que en los cambios de masa, forma y función, el organismo piensa que está perdiendo volumen. Entonces, para compensar estos daños, estas anomalías, pues activa los dos mecanismos, el simpático y el sistema de renin-angiotensina de aldosterona. Tenemos los péptidos natriuréticos como siguiente función, en el cual se activan para disminuir la función el aumento de la vasoconstricción y disminuir el aumento de agua, sodio y la vasoconstricción del sistema renal. Hay un aumento de constricción y perfusión. Aquí está lo más importante. Entonces, nosotros estamos hablando que la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico sindrómico, ¿verdad? Pero que tiene que ser probado, ¿verdad?, de manera objetiva. Es decir, yo no solamente puedo decir que el paciente porque tiene disnea tiene una insuficiencia cardíaca, claro, o una disnea asociada al esfuerzo tiene una insuficiencia cardíaca. No, o que tiene una ingurgitación yugular es una insuficiencia cardíaca. No, yo tengo que demostrar de manera objetiva que el paciente está sufriendo una lesión cardíaca. ¿Qué quiere decir? ¿Puede utilizar un ecocardiograma para confirmar un diagnóstico? Puedo hacerlo. ¿Puedo utilizar el péptido natriurético para hacer detección de insuficiencia cardíaca? Puedo hacerlo. Es decir, que aparte de ser un diagnóstico clínico necesita una comprobación objetiva, ya sea viendo la lesión estructural o en su punto, ¿verdad?, viendo una elevación del péptido natriurético. ¿Ok? Entonces eso es algo que tiene que quedar plenamente definido. Necesitamos concluir el diagnóstico por algún método, ya sea laboratorio o imagen. Sigamos. Esta es la nueva clasificación, ¿verdad? Sí, esta es la nueva. Ya, vayan despacito ahí. Ahora, con la nueva clasificación, vamos a evaluar los estadios, a conocer los estadios. En el estadio A tenemos que va a haber solamente factores de riesgo. Pueden ser obesidad, hipertensión, un infarto previo
puede haber infartos y no va a haber síntomas, ni signos, ni tampoco va a haber una anomalía estructural. Ahora, en el estadio B, esto es como dice el título, es una trayectoria dinámica, ¿no? Vamos a seguir con que no hay síntomas y que no hay signos, pero en este de aquí ya se suma la anomalía estructural. Es decir, este es el punto en el punto de corte en el que tenemos que hacer más énfasis para prevenir el avance de la enfermedad a un estadio C. Ya, repitamos nuevamente, vamos con el estadio A. En el estadio A vamos a tener únicamente factores de riesgos. Por ejemplo, la obesidad, hipertensión, va a haber valvulopatías también, infartos previos que comprometen al gasto cardíaco. okay. Ya. En el estadio B, como decimos, es una trayectoria dinámica, o sea, es progresiva. Si no había síntomas acá, ni signos, y ni daños estructurales, aquí va a haber daño estructural. O sea, no va a haber síntomas, no va a haber signos, pero sí daño estructural, avanza. Y entonces son hallazgos que a veces analizo, ¿verdad? Hay hallazgos. Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos hallazgos que pueden sugerir que hay una insuficiencia cardíaca? Porque, por ejemplo, en la primera pusiste valvulopatías. Y eso no sería un B. Sí. En la primera. Claro, revisemos esa parte. Ya ver. En el A no hay síntomas, Ya. pero hay presión arterial, hay un antecedente de diabetes, diabetes, obesidad, epidemia y insuficiencia cardíaca también. Ya. Enfermedad coronaria, perdón. Ya. ¿Y valvulopatías? No. Ya. Es Muy bien. No, ahí me equivoco. En el estadio B, Ahí sí, hay síntomas, no hay síntomas, hay alteraciones estructurales y hay factores de riesgo. Aquí va a estar elevado el BNP, que son los péptidos natriúricos, va a haber una febra alterada, que va a estar disminuida, va a haber troponinas persistentes elevadas y va a haber disfunción diastólica también. ya. Entonces, por ejemplo, aquí podemos meter la hipertrofia cardíaca, ¿verdad? ¿Ya? O la microhiopatía hipertrófica, aparte de las valvulopatías. O sea, el paciente muchas veces no debuta como síntoma, ¿verdad? Pero por algún motivo, tal vez en un control de presión arterial, se detectaron ciertos hallazgos y llegó a un eco y se pudo observar la presencia de la lesión. ¿Ya? Al lado vean. ¿Ya? Entonces, hubo la lesión. ¿Ok? Y lo importante es recalcar que en este estadio ya tienes el péptido natriurético elevado, ¿verdad? Sí, que es un marcador de estrés cardíaco. Perfecto, sigamos. Ya. Y bueno, tenemos como siguiente el estadio C, en el cual ya hay síntomas, hay anomalía estructural y obviamente pues va a haber ya los biomarcadores también van a estar elevados. Aquí va a haber, por ejemplo, una FEBI menor a 30, que ya significa que hay una insuficiencia cardíaca, péptidos natriuréticos elevados, hay síntomas como la disnea y signos como el edema. Aquí también está integrado lo que es la remisión, la recuperación y la mejoría. Y el estadio C, ¿hubo alguna valoración en la guía en cuanto a la fracción de eyección? ¿No se modificó ese valor? O sea, se habló de que, por ejemplo, en los péptidos. No, en la fracción del FEBI. Sí, hay tres clasificaciones. Está la conservada, la reducida y la ligeramente reducida. Hay tres. En el cual la reducida es menor a 40, la ligeramente reducida va de 41 a 49 y la conservada es mayor a 50. Ok, ya. Entonces, en ese punto de corte, ¿verdad? Ya hicieron un pequeño cambio. Dejaron como 53, ¿verdad? En el caso de los hombres, como la menor fracción de eyección permitida. ¿Ok? Y en el caso de mujeres, con 52. 52. Al revés. Al revés. Entonces, 52 en el caso de los hombres y 53 en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ese punto tienen que revisar. La verdad es que pasa a sus compañeros que llegan tarde. Llegan más temprano. Pero si los otros entran. Que llegan ahí, se tropiezan con el horario de entrada de los médicos y obviamente van a preferir que entre el personal que trabaja en la institución.
vénganse un poquitito antes, ¿verdad? Para que esté más vacío el parqueo. La preservada. ¿El doctor? La preservada. Ah, perdón, te entendí. Descartado. Ok, perdón, me dices otra vez. Estábamos hablando de otra cosa. La actualización de 52 y 53. 52, 53. Claro. Entonces ahí tenemos que revisar bien ese punto de corte, ¿ok? A ver, entonces, estadio C nuevamente es sintomático, ¿verdad? Sí, sintomático con daño estructural y los marcadores elevados. Ok. Ya. Y luego tenemos el estadio D, en el cual ya el tratamiento, o sea, bueno, aquí se valora porque ya es respetar el tratamiento. Aquí ya se necesita un trasplante, asistencia ventricular, que podría ser son los dispositivos, y cuidados paliativos. Siguiente, por favor. Ya, espérate un momentito. Entonces, en este estadio C, ok, entonces podemos tener la remisión, ¿verdad? ¿Cómo definimos remisión? La remisión es la disminución de los biomarcadores, disminución de síntomas, pero en ninguno de estos estadios el paciente tiene como que una curación, o sea, el paciente sigue teniendo Ya, sino que sí, continúa ninguno con un de estos tratamiento. definitivamente no hay. Ajá. Entonces en la remisión disminuyen los síntomas. Disminuyen los síntomas, o sea, a cero, no hay síntomas, Ya. se controló las anomalías estructurales, no ha avanzado, no se mantiene. Ok, se pueden mantener. Y El péptido. Y el péptido también bajaron los valores de biomarcadores. Entonces, si remite, puede ser que haya recuperación, ¿verdad? La recuperación hace referencia a mantenerlo por un mayor estado de tiempo, ¿verdad? Ya todo esto que tú acabas de indicar, pero sí que indique que hay una curación, ¿verdad? ¿Y la mejoría? La mejoría es como que la probabilidad de que el paciente se recupere, pero no es como tal el estado de remisión o recuperación. Todo es un juego de tiempo, ¿verdad? Ujú. Entonces, en el caso de la mejoría, quiere decir generalmente disminuir la congestión, ¿ya? Disminuir la congestión, pero no necesariamente remite, ¿ok? Entonces, si ninguno de estos factores se cumple, el paciente puede evolucionar a un estadio D. En el estadio D, ¿qué implica? O sea, refractaridad de tratamiento. Ya, pero ¿qué indica? ¿Cómo estaría el paciente clínicamente? Pues ahí ya el paciente estaría con enfermedad estructural, signos y síntomas, y por ejemplo también tendría Péptido elevado, péptidos elevados. datos de congestión, Datos de congestión. ¿verdad? Congestión hepática, edema en miembros inferiores, ingurgitación, edema pulmonar, ¿verdad? Ok. Aquí juega un papel importante algo que actualmente está en revisión, que es el uso del POCUS, ¿verdad? Del eco, ¿ya? Del eco, ya no solamente para neumonía, sino para insuficiencia cardíaca, que es el nuevo boom. Ustedes aprendieron neumonía, indicando cómo se llama, que para confirmar el diagnóstico se necesitaba una radiografía, ¿verdad? ¿Ya? Pero en las nuevas guías les indica que ahora usted puede utilizar el eco. Claro que el eco tiene sus limitaciones, ¿verdad? Necesita que la persona que lo realice esté capacitada y sepa cómo identificarlo. Porque ¿qué es lo que se va a ver en el eco? Las líneas B, las famosas líneas B de Carly que a veces ven ustedes en la radiografía, ¿verdad? Pero esas líneas B, ¿verdad? Cuando las ponen sobre ese infiltrado, puede ser que de naturaleza infecciosa o un paciente que está sobrecargado. Entonces ahí le dicen, si son bilaterales, lo más probable es que no sea por un foco neumónico, ¿ya? Lo más probable es que se deba a un proceso congestivo, es decir, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática y renal que cursa con sobrecarga, ¿ok? Si cuando le pone el eco sobre la línea B, les pide que tomen aire, esas líneas B tienen que moverse, ¿verdad? Tienen que moverse. Entonces, si se mueven, entonces nosotros estamos ante un proceso neumónico, ¿ok? Si no se mueven esas líneas B, entonces quiere decir que posiblemente hay un proceso de sobrecarga. Lo más probable es que el paciente esté debutando con un edema pulmonar, ¿ya? Entonces, es muy importante posiblemente incorporar en ese estadio B, aunque todavía la guía no lo coloca, ¿verdad? El uso del POCUS, ¿verdad? Pero eso es la medicina actual, ¿verdad? Sobre todo los que van a ser emergenciólogos. Ellos tienen que saber dominar, ¿verdad?, cómo hacer en ese momento ecofag y un eco torácico rápido, ¿ok? Y la muerte del paciente, ¿verdad? Porque ya nosotros habíamos quedado también en clase pasada el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? ¿Qué tipo era la muerte súbita? 3. Perfecto. Perfecto. Entonces ya habíamos establecido también que puede ir superponerse con la otra guía de manejo, ¿ok? Sigamos. Bueno,
ahí está la importancia del estadio B, en el que mencionamos que tenía anomalías estructurales. Menciona. Las anomalías estructurales, que son la hipertrofia ventricular izquierda, agrandamiento de las cámaras cardíacas, que puede ser dilatación o hipertrofia. Anomalías del tejido, como puede ser el edema, la fibrosis, y tenemos las anomalías funcionales. Ok, ¿cómo detectamos en el electro la hipertrofia ventricular izquierda? Con B1 Por y el B5. grosor de... Eso. S en B1 más R en B5, ¿mayor de cuánto? 35. 35 milímetros. Muy bien, muy bien. Ahí está bien respondiendo. ¿Cómo vemos que en las cámaras cardíacas una hipertrofia auricular derecha en el electrocardiograma? ¿Mm? Con el índice cardíaco. No, una hipertrofia auricular derecha. ¿Cómo la veíamos en el electrocardiograma? La presencia de una onda P pulmonar, ¿verdad? Una onda P más grande, ¿verdad? Y en la hipertrofia auricular izquierda, ¿Mm? La P bifásica. Una P mitral, ¿verdad? Está, bifásica no, porque es así, ¿verdad? Este es en forma de M, ¿ok? Entonces, ahí nosotros ya tenemos esos datos, ¿verdad? Ok, vamos, ¿cuáles son las anomalías funcionales? Está la disfunción sistólica reducida del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, la evidencia de presiones de llenado elevadas y la disfunción diastólica anormal. Los Muy bien. demarcadores, que está Ya, ahí. un momentito. Entonces, en la disfunción sistólica reducida, ¿verdad? Como norma, generalmente nunca medimos un FEBI cuando el paciente está descompensado. ¿Ya? Es una pérdida de tiempo. ¿Ya? Entonces, hay pruebas que ustedes no pueden realizar cuando el paciente está agudo. ¿Ok? Usted no puede realizar un índice de filtrado renal, por ejemplo, un Procol-Gaulo, un MDR si el paciente está agudo. ¿Ya? No le puede hacer una espirometría si el paciente está agudo. ¿Ya? Y por tanto no le debe hacer un eco con medición del FEBI o para el FEBI, ojo que estoy diciendo esto, ¿verdad? Para definirlo y clasificarlo. Usted tiene que el paciente esté estable para poder determinar verdaderamente después la fracción de eyección. ¿Ok? Eso tiene que quedarles claro. ¿Ok? Entonces no van a clasificar al paciente, ¿verdad? Según el fenotipo de FEBI, si el paciente está agudo. ¿Ok? Las presiones de llenado elevadas en este de aquí, ¿verdad? ¿Cuál era la presión en la aurícula derecha? ¿Ah? ¿Sí lo dijiste por ahí? De ¿Quién? 3 a 6. Exacto, entonces vamos a tener una presión mucho más elevada, ¿verdad? Mucho más elevada. Entonces, tomar en cuenta, ¿cómo estará la presión en las pulmonares en este caso? Aumentada. Va a estar elevada. ¿Mayor de cuánto? Mayor a 3. ¿De cuánto? Bueno, no tanto para llegar a hipertensión, pero mayor a 15, exactamente. Muy bien, entonces todo eso tenemos que ir observando nosotros, ¿verdad? En este tipo de pacientes, ¿ok? Y los biomarcadores elevados, ¿verdad? Pectio natriurético y propectio natriurético, ¿verdad? Ok, ¿y cuáles eran los valores normales del pectio y del propectio? El péptido en pacientes ambulatorios Claro. menores de 35 Eso. y más de 35 y en agudos más de 100. En propéptido natriurético en ambulatorios menos de 125 y en agudos mayor a 300. Ya, muy bien. Entonces, el pectio usted tiene que tomarlo con mucha pinza. Mucha pinza. ¿Ok? Sí, los puntos son bajos, pero el pectio menos de 35. Es más, deberían tener casi 0. Ya, y propectio es definitivamente menos de 100, es verdad. Entonces, tenemos que ver varios escenarios. ¿Es insuficiente cardíaco crónico? ¿Está bien controlado? ¿O un insuficiente cardíaco que se ha descompensado? Todos esos puntos son de análisis, ¿verdad? Porque si yo tengo un pectio natriurético, por ejemplo, mayor de 125, ¿verdad? Y su instauración fue aguda, eso es diagnóstico. ¿Ya? Eso es diagnóstico. Entonces, tengo una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada o agudizada. ¿Ok? Pero si es un insuficiente cardíaco, que yo ya sé que es insuficiente cardíaco, está sin signos ni síntomas, y de repente le hago un pectio natriurético, está en 150, ¿ya? Es normal. ¿Ya? Es normal. ¿Por qué? Porque su patología es crónica. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo pensaría yo que se está empezando a descompensar ese crónico? Porque empiezan a elevar y ya hay un puntaje mayor de 300. ¿Ya? Lo mismo en el caso del renal. Como ustedes saben, el renal, ¿verdad? No filtra, entonces se empieza a acumular este pectio natriurético. Entonces ustedes pueden tener en el paciente renal pectio natriuréticos entre 50 o 100.
¿ya? Entonces el punto de corte no se cumple, ¿ok? Entonces, interpretar ese efecto natriurético, pero definitivamente si está elevado, tienen que investigar ese paciente, ¿ok? Las troponinas ya las tocamos en la clase pasada, sigamos. Bueno, esta es la etiología en la que tenemos varias enfermedades como las coronarias y las isquémicas, en las cuales estas causan disminución de la contractilidad, una deficiencia del gasto cardíaco, y aquí aparece el remodelado ventricular y también una reducción de la fracción de eyección. Las hipertensivas, en las cuales hay un aumento de la rigidez, hay disfunción diastólica, hay una hipertrofia y también aquí se ve la fracción de eyección preservada. Ya, entonces ahí nos acordamos un poco lo que vimos en la clase pasada también, ¿verdad? ¿Cómo clasificábamos este tipo de hipertensión arterial? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos tipos había? No, los tipos. ¿Cuántos tipos había? O 5, 6. 5 por ahí, ¿verdad? Ya. ¿Cuál era el tipo 1? Infarto tipo 1. Infarto tipo 1. Una rotura de la placa, ¿verdad? Ya. 2. La oferta de demanda de oxígeno, ¿verdad? 3. Muerte súbita, perfecto. 4. Ahí asociado a los procedimientos, ¿verdad? Ya, alguno es antes del PCI, otra es después con el stent y otra es restenosis, ¿verdad? Ya, y en el 5, ya asociado a cirugía cardíaca, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos nosotros tenemos que ir viendo ahí. Si el paciente sobrevive, va a continuar con su insuficiencia cardíaca. En la coronaria isquémica, ahí sí. ¿Cómo dividíamos nosotros el infarto agudo de miocardio? Con elevación del ST, sin elevación del ST. Con elevación del ST, ¿cómo es la lesión? Transmural, perfecto. Criterio electrocardiográfico para infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Elevación de 1 a 1. ¿Elevación de cuánto? Mayor a 1. Mayor a 1 En milímetro. más de 2 derivaciones continuas. Por lo mínimo 2 derivaciones continuas. De B1 a B4. ¿Ya? Excepto B1, B2, B2 y B3, que ahí ya necesita otra interpretación. Y en el infarto, ahí se elevan las enzimas cardíacas, ¿eh? Sí. Definitivamente, ¿verdad? Entonces, en el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, ¿cómo se dividía? El ST mayor a Angina inestable 0.5. y el infarto sin elevación del ST. Diferencial. En la una sí se podía Vamos elevar. con angina inestable. ¿Qué hay? No hay No había marcadores. Ya, no hay Una marcadores. onda T invertida y una inversión de la onda T. Perfecto, la onda T es lo que define, ¿verdad? Puede haber una depresión como dijo ella, hay inversión de la onda T. Perfecto, ¿qué más? Signos, síntomas. Sí, está presente, por eso es inestable. ¿Verdad? ¿Ya? Claro, el dolor puede estar presente, pero no sea de la misma intensidad, ¿verdad? Pero es inestable, sí, puede tener varias sintomatologías. ¿Ok? Vamos al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Signos y síntomas, definitivamente, ¿verdad? Muy específico, ¿verdad? ¿Qué más? Positivo en marcadores. Electro. Disminución del ST con disminución del punto J. Eso, mayor a medio milivoltio, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos nosotros ya diagnóstico. Y en derivaciones continuas, ¿verdad? Siempre recuerden que esto es sectorial, ¿ok? Entonces, ya teníamos coronario izquierdo, ¿verdad? Miocardiopatías, ya ustedes ya expresaron, ¿verdad? Entonces, hipertrofia ventricular izquierda, SB1 más RB5 mayor a 35, el índice de Sokolov-Lyon, ¿verdad? Perfecto. Hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué era lo más llamativo en la hipertrofia ventricular derecha? ¿Mm? Claro, hay una onda P pulmonar, claro, pues hipertrofia de todos lados. ¿Qué más? Algo hablamos sobre el eje. El eje definitivamente se desvía hacia la derecha y eso es lo llamativo porque no es muy común encontrar un eje desviado hacia la derecha. ¿Ya? La mayor parte se desvía hacia la izquierda, exactamente. Entonces, ¿cómo veía el eje nada más para acordarme? ¿Cómo valoraba el eje? 60-90. De 1, ya, muy bien. Entonces, de 1 negativo me dicen acá su compañero y ABF positivo. Entonces, sí, está desviado hacia la derecha, ¿verdad? Muy bien, entonces eso tiene que a mí llamarme la atención, ¿verdad? Bastante. Ok, arritmias. Diagnóstico electrocardiográfico de fibrilación auricular. Diagnóstico electrocardiográfico de fibrilación auricular.
QRS, estrecho, irregular. Perfecto, ya. En fibrilación tenemos las ondas F, ¿verdad? No se olviden, ¿verdad? Flúter auricular, diagnóstico. Taquicardia, QRS estrecho, irregular con los dientes de cierre. Perfecto, y lo mismo para taquicardia ahora supraventricular, excepto sin los dientes de cierre. Perfecto, entonces mire, ya van englobando las 4 principales, ¿verdad? Las 4 principales. En jóvenes no es común haber insuficiencia cardíaca, para nada, ¿ya? Entonces en jóvenes que debutan con insuficiencia cardíaca, sí, definitivamente préstele atención a los depósitos de tejido amiloide, ¿ya? ¿Cuál es la única forma de detectar o ver el depósito de tejido amiloide? Definitivamente es hacerle la resonancia, ¿ya? No hay otra manera, ¿ok? Y esperemos que ese depósito solamente sea a nivel cardíaco. Hay clasificaciones por enfermedad amiloide, ¿verdad? Pero pueden estar infiltrados también otros órganos, ¿ok? Listo. Sigamos, ¿qué más tenemos? Las metabólicas y toxinas que son ligadas a obesidad, diabetes, hiperactividad por quimioterapia y las valvulopatías. Si ven cómo vamos ya cada vez, ampliamos los temas sin necesidad de ver el leído mayor cosa. Estamos dominando, sigamos. Bueno, tenemos las manifestaciones clínicas y la semiología, en la cual signos de congestión que vamos a tener son la incongestión regular, el reflujo hepatoyugular, disnea, ortornia y disnea paroxística nocturna, que es lo que el paciente se despierta luego de haberse acostado a dormir con la sensación de falta de aire. Tenemos distractores también crepitantes, el tercer ruido S3, que es una turbulencia en el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica, la patomegalia, la citis y el edema periférico. Ya, pero el tercer ruido, ¿por qué se origina? Por la presión que hay contra la pared del ventrículo. Claro, bueno, todo va ligado. Ahora, lo verdadero, el S3 se origina por un exceso de volumen, ¿ya? Que golpea exactamente la pared ventricular, ¿ok? Entonces ahí puede tener varias génesis, disfunción valvular o acortamiento de la cavidad por hipertrofia, ¿verdad? Pero básicamente el tercer ruido es por un aumento del volumen que golpea. O sea, una cosa es que golpee con volumen determinado y otra que golpee con mayor intensidad. El cuarto ruido, ¿verdad? Ya es otra característica. Aparte que llega a gran volumen, la pared es más rígida, ¿ya? Entonces cambia la calidad del sonido, ¿ok? Entonces tenemos ahí, vamos, ¿qué otro más tienes? Confusión. Estos son... ya. Tenemos la confusión mental, mareo, fatiga extrema, intolerancia al ejercicio y pulso alternante. Y la caquexia cardíaca, que estos son de restricción. Bueno, y manifestaciones clínicas, y bueno, más en la interrogación del paciente, se le pregunta cuándo comenzó la disnea, si ha progresado la disnea, si puede subir escaleras, cuántas almohadas utiliza para poder dormir, si se despierta ahogado, que es lo que la disnea paroxística nocturna, si ha aumentado de peso y si ha disminuido la dureza. Todo esto va enfocado dirigido a la escala NIA, Pero ahí en semiología y ustedes tienen que acordarse, ¿verdad? Cómo es la característica del edema, ¿verdad? ¿Este edema es matutino o vespertino, nocturno? ¿Cómo es la calidad del edema en insuficiencia cardíaca? ¿Ah? Entonces, ¿amanece hinchado el paciente que dicen ustedes? ¿Ya? Y conforme pasa el día, se va produciendo el edema en miembros inferiores. ¿Cómo es el edema? ¿Duro o blando? O sea, ¿segundo o no segundo? ¿Deja el huequito o no? Sí, Ya, es el signo de la fobia, ¿verdad? Entonces, definitivamente es un edema blando, ¿verdad? Los únicos edemas duros en que usted le hunde y no ve hinchado y no se forma el huequito es el asociado a hipotiroidismo, ¿verdad? Asociado a tejido graso, ¿ya? Esos son los que no se hundirían, ¿verdad? Pero acá sí, todos los edemas asociados con insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática y renal, tienen que dejar fobia, ¿ok? Entonces, ¿se ubican o han visto un edema por hipotiroidismo? ¿No? Ese es un depósito de proteínas, entonces usted hunde y no, para nada, ¿ya? Y el otro con tejido lipoide, por ejemplo en las llantitas. Usted se ve ahí, ¿se ¿se hunde? No se hunde, ¿verdad? Porque es por tejido graso, ¿ok? Lo mismo pasa en las piernas, ¿ok? Entonces, ahí ustedes tienen esa calidad del edema.
Y el edema mejora con el paciente en posición sentada, ¿verdad? Si usted lo acuesta, el paciente se le va a ahogar. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que ir observando. Clasificación de la NIA, vamos. Bueno, le digo yo. Sí, yo lo sé. Pero él le tiene también él. Ya. Bueno, está la escala 1, el número 1, que es la que no hay limitación en actividad física. Hay luego el grado 2, que es la limitación leve en el realizar actividades urinarias. En la 3, que hay limitación marcada a realizar actividades del día a día, pero no hay síntomas en reposo. Y el último estadio, que es el cuarto, que hay síntomas incluso en reposo. Se parece un poco a lo que vimos nosotros con el POC, ¿verdad? ¿Ya? Por ahí tiene sus pequeñas modificaciones. Pero lo que hay que saber es que la limitación de la actividad física va también acorde a tu nivel de actividad. ¿Ok? Entonces, no es que subiendo las escaleras y me ahogo ya tengo insuficiencia cardíaca. No, posiblemente está asociado a una falta de actividad física. Entonces, ahí hay que hacer una evaluación minuciosa del paciente para ver cómo ha estado su preacondicionamiento antes de someterlo a la actividad. Generalmente lo que se hace es una marcha de 6 minutos, ¿verdad? Que es lo mismo que utilizamos también en la parte respiratoria. Y vamos haciendo la monitorización electrocardiográfica en este paciente. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué más tenemos? Ahorita tenemos el cómo nosotros podemos llegar a diagnosticar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Para este hay que seguir una serie de pasos. ¿Sí podría como ampliar la... ¿Lo primero? ¿Ya? O sea, porque nosotros vamos a básicamente hacer un algoritmo en el cual nosotros vamos a sospechar constantemente de las personas que tengan insuficiencia cardíaca como para que ésta no llegue a tener la enfermedad. Primero sospechamos de la insuficiencia cardíaca mediante factores de riesgo como los que ya se mencionaron antes: tener hipertensión arterial, tener diabetes, tener también consumo excesivo de alcohol, también sería tema de edad, sería todo básicamente. De ahí tenemos lo que serían los signos y síntomas que ya se mencionaron anteriormente, serían los edemas, regurgitación tubular y todo eso, también disnea paroxística y demás. Y un EKG anormal, que digan. Vemos ondas QRS anchas, ondas patológicas, vemos hipertrofia, vemos todo. Muy bien, muy bien. Eso ahí me gustó más. Entonces, ya mismo vamos a ver la importancia del QRS. ¿Cuál es el valor normal del QRS? Hasta 0. No, QRS hasta 0.10. Ya mismo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Entonces, sigamos ahí. Sospecha de insuficiencia cardíaca, pasa al siguiente. ¿Qué más tenemos? Después de esta sospecha, pasamos a lo que serán los biomarcadores en cuanto a los péptidos natriuréticos. Aquí ya pasamos a hablar sobre lo que dijo antes mi compañero, o sea, lo que sería... Que lo adelantaste. Perdón. Ni estoy tocando. Ahorita estoy tocando y no Tú mismo te doy confianza. Como dije antes, ahora pasamos con lo que será el péptido natriurético. Tenemos el BNP, que el paciente tiene que tener un BNP mayor o igual a 35 y un NT-proBNP mayor a 125. ¿Okay? Esto es por el estrés que de por sí va a estar, o sea, el estrés al cual el corazón va a estar mantenido, por así decirlo. De ahí tenemos que si ninguno de estos dos, los péptidos natriuréticos no están elevados, sino que están disminuidos, pasamos a otra cosa. O sea, pasamos a sospechar de otro tipo de enfermedad. No. ¿Cómo se llama? Mira, si hay fuerte sospecha de insuficiencia cardíaca o si no se dispone de péptido natriurético, ahí hacemos el eco. O sea, generalmente siempre terminamos. A ver, ¿qué es lo que hay que rescatar aquí? Los puntos de corte. ¿Ya? Los puntos de corte son muy importantes. ¿Ya? Entonces, esos puntos de corte ustedes tienen que saberlos. ¿Ok? Entonces, el que más utilizamos definitivamente es el péptido natriurético, el BNP, ya, porque es el que tenemos, ¿ya? Entonces, mayor de 35 y un propéptido mayor de 125 ya me está definiendo una insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y de ahí, sí o sí, debo también, dentro de lo que mi hospital me permite, ¿verdad?, realizar un ecocardiograma, de ley, ¿ok? Entonces, ¿qué me indica el electrocardiograma? Ecocardiograma, ¿qué voy a encontrar en un ecocardiograma? Que por ejemplo las válvulas o las cámaras están, por ejemplo,
agrandadas. Perfecto. Entonces voy a tener dilatación o puedo tener hipertrofia cardíaca, puedo tener valvulopatía, ya en algunos casos pueden hasta haber trastornos del ritmo e inclusive en algunos segmentos puedo haber ya zonas de hipo o asinesia. Hipo quiere decir no se mueve tan bien, asinesia no se mueve. Si no se mueve ya es un infarto. ¿Ya? Esa zona de ahí se encuentra infartada. ¿Ok? Entonces voy viendo también la ciclicidad, ¿verdad? Entre aurícula y ventrículo. Entonces me permite determinar también si hay un flujo constante o si está asociado a algún tipo de arritmia o bloqueo, ¿verdad? Entonces todo eso me permite. ¿Qué más me permite ver? Los flujos. Que ya los flujos ustedes ya más o menos también los definen. ¿Se acuerdan el BTR que observaron? ¿Verdad? Muy bien, entonces van viendo el BTR, van midiendo el taxe. ¿Para qué nos servía el taxe? ¿Qué es lo que nos diagnosticaba el taxe? Menos de 17 en la del ventrículo derecho. Eso, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Entonces, todo eso es el aporte que nos da el ecocardiograma. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos permite determinar el FERI? La FERI. ¿Ok? Describe el FERI. Bueno, como decía antes, menor de 40%, al menos en lo que está en la guía, tenemos una fracción de eyección reducida, de 41 a 49, ligeramente reducida, y ya 50% ya, no, o sea, que ya está conservada la FERI. Eso es lo que se cambió de que antes... Eso, ya eso no se aplica aquí. ¿Cuál es la nueva clasificación? Ya, está bien, hay que hacer el eco y hay que hacer el fenotipo. Tú lo que tenías el fenotipo. Sí. Ah, Si no lo tienes, búsquelo. Por ahí, vamos, describe el fenotipo. Esto de aquí, esta es la guía de 2021, ¿verdad? Ya cambió este fenotipo. Ah, ya. no son esos tres donde- ¿Ya? Porque ahí ahora es, ¿cómo se llama? Ligeramente elevada, ¿verdad? ligeramente. Eso, ¿verdad? Entonces, la cara preservada es ligeramente elevada, ¿verdad? Hizo la modificación, ¿ok? Por eso, ¿por qué nos indican esto? Porque ya no podemos utilizar la FEBI para clasificar a un paciente, todo varía. Entonces, si yo tengo un paciente con fracción de eyección reducida y le estoy dando un tratamiento y de repente le vuelvo a hacer a los 6 meses un eco y me sale que la FEBI que estaba en 30 ahora está en 45. ¿Qué hago? ¿Le quito la medicación que era específica para fracción de eyección reducida? Porque el tratamiento para la preservada es distinta. Entonces se observó que a veces sacándole, estos pacientes se volvían a descompensar. Entonces ya no se lo puede tener a raja y tabla clasificado, ¿cómo se llama? Según el tipo de FEBI. ¿Ok? Sigamos. Ahora tenemos ya más que todo si un paciente nos llega en algo, o sea, de manera aguda, si el paciente llega a emergencias o algo. Tenemos aquí que tenemos que cambiar, tenemos que hacer básicamente la historia clínica, o sea, revisar la historia clínica, ver los signos y síntomas igualmente, y ya después pasamos a lo que serían los exámenes de laboratorio y de imágenes, con lo que sería el electrocardiograma. Lo mismo vemos que si tiene ondas QRS, que si tiene normalidad en general del electrocardiograma, ya vamos a ir sospechando más. Vemos la pulsoxiometría, ecocardiografía, pruebas de laboratorio iniciales, radiografía de tórax y todo, más que todo para intentar descartar la sospecha de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, si ya de por sí ya nos muestran todo esto, hay alteraciones fisiológicas, hay anormalidades en lo que sería ¿cómo se llama esto? Anormalidades en la estructuralidad, por así En la decirlo. estructura, sí. Ya. Y de paso, también vemos los péptidos natriuréticos y como dijo mi compañero, están elevados hasta 100, o sea, mayor de 100, ya es sospecha confirmada, por así decirlo, de insuficiencia cardíaca. En este caso, aguda. Sigamos. Después de esto tenemos ya las escalas que se han mencionado anteriormente. La escala NIJA, que es básicamente para lo que ya se dijo de limitación de la actividad física. La escala ACC-AHA, que es para clasificar al paciente en estadio A, que ya se dijo, sin daño estructural, sin signos y síntomas. Estadio B, con daño ya estructural, pero sin signos y síntomas. Estadio C, ya con sintomatología y daño estructural. Y el estadio C, que ya es que el paciente ni en reposo puede estar tranquilo, básicamente, y incluso teniendo el tratamiento máximo de insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos también qué se puede hacer en cada estadio,
tenemos en el estadio A, que es antes de ya tener la insuficiencia cardíaca, disminuir los factores de riesgo, educar también al paciente y a la familia para que la enfermedad no se siga desarrollando. Tenemos el estadio B, que ya hay enfermedad cardíaca. Pero Ya, no, espérense. Entonces, vamos al estadio A. Ya lo del estadio A ustedes lo saben, ¿ya? Cuando vieron la parte de hipertensión. ¿Cuáles son esos elementos que tenemos que agregar al tratamiento, que no son farmacológicos? Dieta DASH, muy bien. Ejercicio físico, ¿cuánto? 150 minutos a la semana, perfecto, ¿verdad? ¿Qué más? Eliminar el alcohol. Bajar la sal. Disminución de la cantidad de sal, ¿cuánto? 2.3 es el óptimo, ¿verdad? Pero con 1.5 pues, inicialmente no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Qué más? Bajar de peso. O el IMC Bajar de menos de peso. 3. ¿Cuánto bajar de peso? 5%. 5% inicial con un impacto después del 15% para disminuir la mortalidad. ¿Qué más? El alcohol. No alcohol, pero si consume, ya saben, 1 o 2 copitas dependiendo si es hombre o mujer, ¿verdad? Meditación. Entonces, muy bien. Entonces, la reducción del peso también hablamos, ¿verdad? Perfecto. Y en hipertensión secundaria, ¿qué patologías habría que descartar? Hiperaldosteronismo, ¿qué más? Aumento del sueño, enfermedad renal crónica, coartación de aorta, muy bien, estenosis de la arteria renal y bueno, hay múltiples patologías ahí que tenemos nosotros que ir viendo. Perfecto, miren, ya todo eso va en el primer punto. Porque ¿qué más le va a agregar a usted a un insuficiente cardíaco? ¿Ya? Tal vez la restricción de líquidos, si está en una etapa avanzada, sería lo único que podríamos agregar únicamente, ¿verdad? Entonces, tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Cuándo tratamos la hipertensión arterial? Mayor a 130-80. Mayor a 120-80. 130. 130, 80. 80, ¿será? Porque ¿Qué de, dicen ustedes? o sea, 129 y menos 80 se veía. Entonces, por ejemplo, el que está en hipertensión sistólica elevada, ¿le damos o no le damos tratamiento? Por ejemplo, que tenga 128-80. Sí, sí se le da. No, ¿verdad? Sí se le Entonces, da. ahí esperamos un rato, ¿verdad? Y el que esté hipertenso 1, definitivamente. Hipertenso grado 2, muy bien. En el grado 1, ¿con cuántas combinaciones empezamos? 1, ¿verdad? Y en el grado 2, biterapia, ¿verdad? Y si un paciente, por ejemplo, tiene 123-80, pero tiene un Preven de 10, Igual sí se le da ese es el tratamiento. tratamiento, ¿verdad? Y si el paciente tiene un antecedente de factor de riesgo de diabetes mellitus y tiene 125-81, ¿le da o no le da tratamiento? Sí. Definitivamente hay que darle tratamiento, ¿verdad? Entonces, ya sabemos ahí también el pilar del tratamiento antihipertensivo. ¿Cuáles son? Vara, calcio y diurético tipo niacina. Qué bestia, ¿no? Muy bien. En enfermedad, estadio B, en enfermedad coronaria, ¿verdad? ¿Cuáles tipos antihipertensivos teníamos que dar de cajón? Y beta-bloqueador. De ley, muy bien. Entonces le entramos ahí, perfecto. Bueno, enfermedad cardíaca, ya la insuficiencia cardíaca per se, ya me imagino que lo vas a hablar, ¿ok? Ya, entonces en el B es donde se centraba la mayor parte del estudio en la guía, ¿verdad? Sí, En el B. Sí, porque ya en un C ya está con insuficiencia cardíaca, o sea, todo el esquema de tratamiento. Mire lo que pone en el ahí. YECA, Viara, diuréticos, espinomelatona, resincronización, ¿qué es el CRM? Cirugía de revascularización, válvula mitral, múltiple terapia. Y en el 10 ya es el que está aquí en la emergencia, ese ya le estamos hasta con un choque cardiogénico, estamos valorando. Sigamos a ver qué más tenemos. Tenemos otro tipo de escalas, la escala H2-FPF y la escala Framingham, que son más como para orientar al diagnóstico. En cuanto a la escala H2-FPF, sirve para el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca con una FEBI ligeramente elevada. Ya. Que tenemos los puntos ahí. De 0 a 1 punto tenemos que hay muy poca probabilidad. De 2 a 5 puntos era una probabilidad intermedia y ya de 5 a 9 ya era una probabilidad ya alta. Tenemos un IMC mayor de 30 que tome fármacos antihipertensivos al menos 2 o más, y después fibrilación auricular ya sea paroxística o persistente,
hipertensión pulmonar, que tenga una presión mayor a 35, que tenga más de 60 años y que tenga una presión de llenado mayor a 9. ¿Sí? Luego tenemos la escala Framingham. En este caso ya sirve en general para la insuficiencia cardíaca. Y en esta tenemos que si tiene 2 criterios mayores, ya podemos orientar el diagnóstico, y si tiene 2 criterios menores y uno mayor, ya va también orientado. Ahí tenemos línea paroxística nocturna, edema agudo del pulmón, crepitantes. De criterios menores tenemos línea de fuerza, de miembros inferiores, tos nocturna y todos los demás que se pueden ver. El Framingham lo utilizábamos bastante, pero ya prácticamente pasó a la historia. Ya no lo utilizamos. Mira, la tecnología es muy importante. A veces llegar al diagnóstico de un paciente es muy complicado, verdaderamente muy complicado. Miren, tuvimos un paciente hace unos 3 meses, ¿verdad?, que había estado ya hospitalizado 6 meses en piso. El paciente ingresa por un deterioro neurológico. Empezó con una paresia en el miembro inferior izquierdo. Después lo ve en neurología lo ve, le hace la tomografía y ve como un tipo de lesión isquémica y lo sube a su área. Posteriormente el paciente presenta también ya plejía en la extremidad superior izquierda, o sea, se hizo una hemiplegia. Le vuelven a hacer la tomografía y ya ven distinta la lesión, ya lo enfocan más bien como una masa, posiblemente una masa tumoral versus una masa infecciosa. Lo veo en neurocirugía, se descarta que no es una lesión tumoral solamente por viendo tomografía. El paciente entonces ya de ahí sale de neurología y pasa a infecto para tratar de investigarlo, porque el paciente ya también empezó a debutar con fiebre y pérdida de peso. Entonces, obviamente por lesión endémica le iniciaron tratamiento antifímico, ¿verdad? Se le hizo punción lumbar, nunca dio positivo para TB, igual se mantuvo el tratamiento, ¿ya? Se sospechó infección micótica, le dieron tratamiento antimicótico y bueno, pasó un buen tiempo ahí en piso. El paciente continuaba deteriorándose, ya la plejía pasó al lado derecho también. Y entonces el infectólogo coge y me interconsulta, ¿verdad? Para un pase a UCI, porque ya no sabía qué hacer, literalmente, así, mira Dula, no sé qué más hacer. Ya le he hecho ese hombre todo, tomografía, función de lumbar le he hecho 5 o 6, no sale nada, se le han pedido marcadores para esclerosis, no sale nada. Bueno, algo pasa, ahora entonces tenemos que ya invadirlo más, ¿ok? Entonces la indicación, porque ya había yo tratado esos casos antes, es hacer una biopsia estereoclástica, ¿verdad? Se hace una pequeña ventana en la bóveda craneal, se introduce la aguja, se funciona y se manda a realizar, ¿verdad? Pero es muy complicado porque tienes un cerebro que está edematizado, ¿verdad? Entonces el paciente puede herniarse y ahí queda. Entonces, pero si yo le digo, si ya no es isquémico, ¿verdad? Si ya has dado tratamiento infeccioso para todo y no es tumor, entonces ¿por qué seguirle manteniendo el tratamiento? ¿Ya? Por 6 meses la TB no es la super TB, pues tampoco, ¿ya? Entonces algo tenía que haber mejorado, ¿ya? Entonces aprovechamos que se compró aquí un resonador nuevo, un resonador sin helio con inteligencia artificial. Entonces ese nuevo resonador que no tenían los anteriores viene con inteligencia artificial y te permite determinar curvas de actividad metabólica dentro de la lesión, ¿ya? Actividad de colina, acetilcolina y un pocotón de cosas, ¿verdad? Y con medio de ese resonador pudimos detectar que ahí había actividad biológica, ¿verdad? Y dio una definición mejor de la estructura que no presentaban los otros resonadores, que era una distribución como en capa de cebolla. O sea, habían ahí las capas mielinizadas, capas no mielinizadas, mielinizadas, no mielinizadas, mielinizadas, no mielinizadas. Entonces el paciente terminó estableciéndose el diagnóstico de una esclerosis concéntrica de valor, ¿ya? Que no es común en el mundo, ¿ya? Ustedes la pueden googlear si quieren, ¿verdad? Entonces ahí le sale la lesión típica, esclerosis concéntrica de valor, ¿ok? Entonces es un diagnóstico raro, ¿ok? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Por resonancia. Entonces no hubo necesidad de realizar ninguna terapia mínima o invasiva con el paciente. Se le dio tratamiento, quedó vivo, pero entenderán que eso es una lesión irreversible. Ya en el cerebro es como que se hubiera un infarto, ¿ya? Entonces
El paciente quedó vivo con su plejía, pero la enfermedad no progresó más. Claro que el desenlace a lo largo va a ser malo, pues, ¿verdad? Porque es una enfermedad desmielinizante, progresiva, ¿verdad? Para el paciente. Y bueno, ya tuvimos ese diagnóstico y lo publicamos, ¿verdad? Porque ese también es el objetivo, ¿verdad? Dar a conocer. Entonces, miren cómo la inteligencia artificial también ahora ayuda bastante. Entonces, lo mismo en el caso del electrocardiograma, ¿ya? Lo mismo en el caso de las tomografías, el eco, ¿verdad? Cada vez la inteligencia artificial nos permite realizar un diagnóstico, pero nunca debemos olvidar que estas son herramientas, ¿ya? Son herramientas, y estas herramientas pueden equivocarse, ¿ok? Entonces se necesita el criterio humano para poder seguir nosotros analizando, ¿no? Siempre el médico debe de ser quien define, no la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces ese es un gran aporte que ahora ustedes cuentan, y por lo cual no voy a decir que la medicina se ha hecho más fácil, pero tienen un acceso más rápido a tener un diagnóstico temprano y un tratamiento específico, ¿verdad? Con el que nosotros estábamos limitados. Vamos más adelante, ya no hablemos tanto de escala, sigamos más adelante. Ya, vamos con el tratamiento farmacológico, o de ahí viene el tratamiento farmacológico. A ver, vamos con el no farmacológico. ¿Qué vas a hacer con ese insuficiente cardíaco? Básicamente lo que ya se dijo antes, el restringir un poco el sodio, también restringir un poco los líquidos por el tema de los edemas que se pueden presentar en el paciente, el realizar ejercicios también dependiendo de la funcionalidad que tenga el paciente. ¿Cuánto restringes de líquido? Creo que 2 litros por día. ¿Y por 2 litros por día qué dicen ustedes? Entonces, tu indicación general es sí adecuada, digamos, ya, 2 litros por día. Pero esos 2 litros por día implican sopa, jugo, helado, todo lo que se puede transformar rápidamente en volumen. ¿Ok? Entonces, como que es media complicada la cosa, ¿verdad? Media complicada la cosa, ¿verdad? Usted le dice, no tome tanta agua, el señor no toma agua. ¿Ya? Pero está que se manda su plato de sopa, ¿verdad? Sopero, está tomando su vaso de jugo, por ahí la sandía del mediodía, ¿verdad? Entonces todo eso le suma agua. Entonces, viene también la condición, ¿qué tanto de agua puedo bajar en una comida? ¿Ya? ¿Qué tanto de agua puedo bajar en una comida? Entonces, generalmente hay una regla, ¿verdad? Entonces, si yo consumo 1 kilocaloría en comida, estoy metiéndome 1 ml de agua. Si mi cantidad de comida es de 2000 calorías, me estoy metiendo 2000 ml, 2 litros, ¿me hago entender? Porque la comida es hidratada. Entonces, ¿qué tanto puedo bajar yo o secar la comida y se mantenga agradable? ¿Alguien ha comido cecina aquí? ¿Comida típica de Loja? No, nada. Ecuatoriano, Costeño. cecina ha comido, ¿verdad? Sí, costeño. ¿Ya? Creo que es así, este como el mundo. No conocen Loja. Cerdo, creo. Entonces, si no conocen Loja, no conocen mi país. Enseño Loja es una ciudad muy bonita, es la ciudad más culta de todo el país. ¿Ya? Muy ordenada, allá no hay desperdicio en la calle, toda la basura siempre se recicla, sin necesidad de sanciones. Es como una Europa chiquita. Les recomiendo que vayan en su vacación. ¿Ya? ¿Ya? Coloniales, ordenadas. Entonces, y a pesar de ser sierra, ellos son colonia europea que no se mezcló mucho con, ¿cómo se llama?, con los nativos. Van a encontrar de todo, pero ahí generalmente son blanquitos, rubiecitos. Entonces, ahí cuenta como que si fuera ella los ganitos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Dejo mi lado. y hablan el mejor castellano, ¿verdad? De toda Hispanoamérica. Yo pura piña. Entonces no tienen el arrastre ni el cantadito de la sierra. Entonces ahí comen la famosa cecina, que es una carne deshidratada. ¿Ya? Que es una carne deshidratada. Es, digamos, hasta cierto punto agradable por determinado momento, pero la carne, ¿verdad? Una vez que la filetean, se la pone a secar al sol, ¿verdad? Y esa carne permanece en esas condiciones, ¿verdad? Obviamente en condiciones higiénicas, no imaginen que está en una violita, ¿verdad? Pero eso también hay en ¿Ya? Uruguay. Claro, la zona se ve, pero esa es autóctona de ahí, ¿verdad? Entonces, esa es una comida seca. Yo digo, ¿quién puede comer todos los días cecina? O sea, yo lo pruebo como algo turístico, pero por ejemplo, comer una carne deshidratada es una carne dura, ¿ok? Entonces, ¿qué tanto puedo disminuir yo el agua en una comida? Hasta 1500, ¿ya? Más de eso es piedra, ¿ya? Literal, más de eso es piedra, es incomible, ¿ok?
Entonces la restricción del líquido se basa en eso, ¿verdad? Disminuir el consumo, ¿verdad?, de dieta. En cambio nosotros estamos acostumbrados a la sopa, al segundo, ¿verdad? Entonces quitarnos a veces nos quita, ¿verdad? Nos quita y nos sentimos que no hemos comido adecuadamente. Vacunación. Vacunación. ¿Qué más le pone ese paciente con insuficiencia cardíaca? Lo mismo que insuficiencia cardíaca, que en EPOC. ¿Cuál era? Neumonía. Influenza, obviamente, ¿verdad? Entonces lo vacuna por la hepatitis B y C, ¿verdad? Desfibrilador lo vamos a dar ahí mismo, se los explico bien. Sigamos. Ya mismo hablamos de eso. Ahora sí. Tratamiento. Esto sí es pregunta de, aunque ya lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Diga. Básicamente son los 4 pilares fundamentales. ARNI, o IECA, o ARA2 si ya el paciente no puede con ninguno de los dos anteriores, beta bloqueante, antagonista del receptor mineralocorticoide o RM, y SGLT2 o inhibidor de cotransportador sodio glucosa 2, y finalmente ya un diurético para el edema básicamente. Ya. Mire que está en color verde, ¿ya? Entonces yo les he dicho, todo lo que sale en color verde sí es obligatorio colocarlo, ¿verdad? Solamente en el último punto, en el diurético de tipo ASA, este aquí lo vamos a dejar para el paciente que está sobrecargado, ¿verdad? No es que lo vamos a utilizar en el paciente con insuficiencia cardíaca que está estable, no. ¿Ya? Entonces, ojo con esto de aquí, esta indicación, ¿verdad? De ahí todos van con IECA, que era el INRA. ¿Sí que era? Muy bien, inhibidores de neprilicina, los receptores de neprilicina, muy bien. ¿Cuáles teníamos ahí? Sacubitrilo más valsartán, nombre comercial, Entresto, ¿verdad? ¿Ya? Entresto. Entonces, ya ustedes vayan ya, esto aquí ya, ¿verdad? Sacubitrilo más valsartán. Ok, pila. Entonces, en el paciente que no está confeccionado, quedamos así. Quedamos, claro, con los 4 primeros, ¿verdad? Los 4 son O sea, que siempre. no esté grave, no le agreguemos. Claro, porque no todos están graves, eso es lo adecuado, ¿verdad? Bloqueador beta, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? ¿Cuál es el antagonista de los receptores mineralocorticoides? La espironolactona va de cajón, porque ya se demostró que la espironolactona por sí sola disminuye la mortalidad del paciente. Ya, disminuye la mortalidad del paciente. ¿Ya? Es mucho más específico, pero no tenemos aquí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero espironolactona sí la tenemos disponible. Y la dapaglifosina y empaglifosina, que ya ustedes veo que sí se las han explicado, están empapados de ese tema. Perfecto, muy bien. Ok, entonces ese es el tratamiento farmacológico. Ok, entonces, señor, usted va a tomar esto, le combina. ¿Ya? Le combina. Ok. De ahí ya no podemos utilizar esta clase, la del FEDE, ¿verdad? Vamos a medir el QRS, ¿verdad? Midamos el QRS. Entonces, fíjense aquí. QRS menor de 130 segundos. ¿Hasta cuánto le dije que era lo normal? O sea, 100, ¿verdad? 0.10 es 100, ¿ok? Entonces, si usted tiene entre 11, 12 y 13, no, claro, se podría convertir en un QRS ancho. Por allá. Ya. 11, 12, 13, miren aquí. Entonces el paciente es un candidato para un DAI. Eso. ¿Y lo que es? Desfibrilador automático implantable. Muy bien, desfibrilador automático implantable. Entonces, esa es la indicación. ¿Ok? Hay que colocarle un desfibrilador. ¿Por qué hay que colocarle un desfibrilador? Porque este paciente ya tiene riesgo, ¿verdad? Tiene riesgo, sí, de muerte súbita por fibrilación o tiene flúter, una de las dos. ¿Ok? Entonces, aquí les van a decir, y el DAI se los pongo a todos, de preferencia, pónselo aquí, ¿ves? Al isquémico. ¿Ya? Pónselo al isquémico. ¿Cuál es el isquémico? Ya ustedes saben, pues, ¿verdad? Angina inestable, infarto con elevación de ST, sin elevación de ST, onda T negativa. Pónselo porque ese ya es natural, es isquémica. ¿Ya? Por ahí la guía en ese tiempo te decía, y si no es isquémico, ¿cuáles son los no isquémicos? Bueno, los de depósito amiloide, por ejemplo. ¿Ya? Ellos tienen otras causas. Pero igual le va a dar lo mismo, entonces ponle nomás el DAI. Porque ¿cuál es el objetivo? Que este paciente, cuando tenga el evento, no me haga la parada cardíaca, sino que empiece a presentar la arritmia, lo cardiovierte.
Si empieza a fibrilar, lo desfibrila. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo coloco el DAI? Qué insistente, pero... Entonces, A veces se compite contigo, con el no, porque yo no entiendo, pero no, esto. Todo es culpa de ustedes, no es de ustedes. Entonces, menos de 35 y puede ser menos de 130. El FEBI ya no. Solo cubre eso. Ya. El Entonces. FEBI ya no, eso ya se actualizó. ¿Y por qué Entonces, los DAI, ¿verdad? Solo por el correo, el FEBI ya no lo valora. Listo. Y si el paciente ya tiene un QRS mayor de 130, ok, mayor de 130, ¿lo ven aquí? Entonces el paciente va a una terapia de resincronización. ¿Qué es la terapia de resincronización? ¿Más o menos alguien se lo ubica? Ya, entonces la terapia de resincronización es simplemente hacer lo que fisiológicamente hace el impulso eléctrico. Nódulo sinusal, ventricular, despolarización ventricular. Entonces yo coloco un cablecito arriba, otro cablecito abajo y otro en la cavidad. Entonces, ¿ya? Entonces lo resincroniza. ¿Ok? Lo resincroniza. ¿Ya? Esa resincronización, ¿verdad? Puede ser de dos tipos. Ya ahí el que está mandando es como se llama el electro. ¿Ok? ¿Qué vemos en el electrocardiograma? Ahí está mandando ¿cómo se llama? El generador, ¿verdad? De la terapia. ¿Cómo vemos en el electro? No, ¿qué veíamos en el electro? ¿Cómo sabíamos que ese desfibrilador marcapaso está funcionando? Una radiación. Eso, la espiga, ¿verdad? La espiga, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir, esta terapia de resincronización va a actuar de dos maneras, porque eso es lo bueno de esa terapia de resincronización. Actúa como desfibrilador, es decir, si le da una fibrilación ventricular, lo desfibrila. O si se bloquea, hace función de marcapaso. ¿Ya? Porque con mayor de 130, el riesgo de una parada cardíaca es mayor. ¿Sí me hago entender? Entonces, menor de 130, DAI. ¿Ok? Prevenimos el evento. Mayor de 130, salvamos vidas. ¿Ya? Se queda con su marcapaso o se queda, ¿cómo se llama? Con su desfibrilador en uno solo. Un combo ahí. ¿Ok? Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Que mayor de 130 se beneficia de todo esto. Peor aún si se amplía más. Ok. Entonces, DAI y terapia de resincronización, eso es medicina. ¿Ya? No la losartán, no el IEC. Okay, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo en el electro. Porque eso es importante, medir el ancho del QRS. Entonces, a ustedes como médico general les va a llegar el insuficiente cardíaco, el hipertenso que no se controla. Entonces, ustedes en su electro ven cómo está el QRS esté ancho. Ya, de una vez mándelo con el cardiólogo especialista para que ya le dé su tratamiento en 6 meses o disminuye ese músculo, ¿verdad? Porque mejora, ¿ya? O remite, ¿ya? O si se queda igual, ya, se va para DAI. Y si no le coloca, ya eso es responsabilidad del médico tratante que lo estaba viendo, porque sabía que tenía que haberle colocado esto. ¿Ok? El objetivo no es hacerle el soporte vital, el objetivo es evitar llegar al soporte vital. Y ya nomás seguimiento del Ya. paciente. Algo que hacer notar, ¿verdad? Ustedes a veces pueden tener familiares con parada cardíaca y los terminan colocando en marcapasos, ¿verdad? ¿Ya? Fíjense también, esos marcapasos son modulables. Hay marcapasos que lo dejan con un ritmo fijo, 60 latidos por minuto. Se la vamos a poner en los ancianitos, no hay ningún problema. Y otros en que vamos a dejar que el marcapaso, dejarlo en un rango. Quiero que la frecuencia de él se acomode entre 60 hasta 90 latidos para actividades fisiológicas, ¿verdad? Entonces, eso generalmente en los jóvenes. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos? Entonces, nada más seguimiento. Nada más. Sí, nada más. Aunque lo importante era así. Lo de 3 y 6 meses. ¿Hasta cuánto tiempo tiene el riesgo de que le den una nueva parada cardíaca? Un año. Un año, pues, ¿verdad? Entonces, pilas a seguir ese paciente ahí, bien bonito, ¿verdad? Y a lo de los 2 a 4 semanas se va a ajustar la dosis, de que se va aumentando. Una dosis mínima y... Ahí tenemos que revalorarlo, porque igual si estamos en un C, ¿verdad? Tenemos que ver cómo se comporta. Ok, chicos, tomen asiento.